Hola, ayer me apareció un vídeo sobre una escena de una película que había visto de niño pero nunca entendí, así que me dio curiosidad saber si ahora a mi edad iba a entender esta película y me lleve una grata sorpresa que voy a expresar en este video titulado Donde viven los monstruos, la película que nadie entendió. Esta película es una adaptación del libro de 1963 de Maurice Sendak Doud, esquematiza un cuento infantil paralelo a la visión simplista y poco introspectiva de la infancia, planteando la cabeza de un niño rebelde como monstruos que son los que Max, el protagonista de la obra, termina conociendo en un viaje a la isla de los monstruos, que en el libro se plantea como algo más fantasioso, pero en la película se deja claro que no es solo una aventura en un mundo paralelo sino en la misma realidad que transcurre. La película comienza mostrándonos a Max jugando como cualquier niño con la nieve. Él hace un refugio hecho de nieve y ve a los amigos de su hermana mayor que la estaban buscando para una salida de amigos, y él decide congraciarse con los mayores haciendo una guerra de bolas de nieve, a lo que los amigos de su hermana responden destruyendo su guarida con él adentro, y la primera reacción de Max a esto es de frustración y agobio. Y a todo esto Max busca la privación de su hermana mayor, la cual reacciona con desinterés, y eso frustra aún más a Max, por lo que entra al cuarto de su hermana y destroza un regalo que le hizo a ella. Esta es una escena muy importante que ayudará mucho a entender la intención y visión que nos da la película sobre cómo vive y siente Max cada situación y por qué resultó tan controvertido este cuento en la época, expresando una cara de la niñez muy despreciada por los adultos. Acá es que se nos presenta a la madre de Max, la que cuida de él, y vemos la relación que tiene Max con su madre, que intenta por vías cuestionables apelar a la atención de ella. En esta parte, cuando llega el novio de la madre de Max a su casa, es que se ve el carácter de Max de mejor forma al expresar celos, renegando de la comida que le hace su madre, diciendo que no le gustan los granos de maíz, por lo que su madre se enoja con él, lo que refuerza el sentimiento de incomprensión de Max y desencadena que deje su hogar empeñando un viaje en barco hacia la isla de los monstruos por la frustración. Ahí es donde llega a la isla de los monstruos, donde se encuentra y observa a una tribu de monstruos discutiendo porque uno de ellos estaba destruyendo las casas que construyeron los demás monstruos, en lo que Max se encuentra desconcertado hasta que escucha la frase del monstruo diciendo que nunca nadie está de su lado, a lo que Max, en un acto de supuesto heroísmo y valentía, sale a confrontar a los demás monstruos ayudando a romper sus casas. Entonces una de esos monstruos lo increpa diciendo que se lo va a comer, a lo que Max, usando su imaginación, les dice que no pueden porque tiene poderes y es un rey que gobernó a los vikingos en modo de intimidación, una respuesta muy infantil pero que por alguna razón que más adelante entenderemos los monstruos creen, y en ese momento volviéndolo rey. Los monstruos, ahora con Max como rey, le piden que dé su primer mandato como gobernante de los monstruos, a lo que Max grita que inicie el alboroto, y pasa lo obvio. Algo que se me olvidó decir es que cada monstruo tiene su propia personalidad distinguida. Carol, que es el más identificable, busca ser comprendido y que todo el grupo esté unido, y a veces se comporta errático porque no consigue lo que quiere. KW, que es por la que Carol causa el conflicto destruyendo las casas, es la que más anhela independencia pero aún necesita de compañía, y es por eso que intenta dejar la aldea pero casi siempre termina volviendo. Luego está Judith y Airad, que son pareja. Judith es dominante y conflictiva y Airad es pacífico. Luego está Douglas, que es una especie de pájaro. Él es el reconciliador y sabio del grupo, por eso Carol siempre cuenta con él cuando le da un brote psicótico, jaja. Y por último y de los más importantes, Alexandre, que es una cabra que siempre busca atención y reconocimiento de los demás del grupo, y por ser el más pequeño rara vez lo toman en cuenta. Al cabo de tiempo, Carol, con el que se lleva mejor de los monstruos, le intenta mostrar un proyecto de aldea que hizo en una maqueta a Max, y Max, decidido a ser un buen rey de los monstruos, dicta con una imaginación peculiar hacer una fortaleza donde vivan solamente ellos y los intrusos sean eliminados, a lo que los monstruos se ponen manos a la obra y comienzan a hacerla. Acá se ve el primer conflicto y duda con la autoridad de Max como rey, y es que Judith le reclama que al pasar más tiempo con los demás monstruos él estaría teniendo favoritismos, a lo que Max expresa clara incomodidad y KW salta a defenderlo, y Judith se desquita con KW diciendo que se cree mucho. Luego KW lo lleva a conocer a sus amigos, que son un par de búhos, y lo convence de llevarlos a la fortaleza que construyeron, a lo que los demás monstruos se ven felices con excepción de Carol, que se queja de que el mecanismo anti-intrusos no funciona, porque no mató a los búhos que él percibía como intrusos.
y Max responde que incluso si son desconocidos pueden conservar sus cerebros. Eso enoja a Carol, a lo que Max, intentando conciliar las cosas, organiza una guerra de bolas de tierra con los demás monstruos, y lejos de aliviar nada, esto empeora las cosas, haciendo que Alexandre termine ofendido porque jugaron muy rudo por petición de Max, y Carol se pelee de nuevo con KW al no entender que algo que hizo era un juego, así que KW se entristece al ser consciente de que es siempre el mismo círculo vicioso el que atraviesan los monstruos, y Max intenta consolarla. KW termina dejando otra vez la aldea por no querer aguantar todo el conflicto que generan los monstruos, y cuando cae la noche los monstruos le reclaman el que todos estén peleados entre sí, a lo que Carol se muestra reacio al ser el que más creía la historia inventada que creó Max acerca de sus poderes, así que le pide que se los demuestre, a lo que Max hace un baile que él solía hacer para hacer reír a su madre, a lo que los monstruos se decepcionan de sus supuestos poderes y se retiran. Pasa la noche y se encuentra con Alexandre, al que Max le pregunta por una herida que tenía, y Alexandre le dice que fue por el golpe que le dio Douglas por orden de Max con una bola de tierra, así que Max, arrepentido, se disculpa con él y dice que lo arruinó todo, a lo que Alexandre responde diciendo que en realidad no es un rey, y prosigue diciendo que a él no le importa, pero le advierte que Carol no puede saberlo. A lo que Max, notablemente asustado, busca hacer una puerta y una habitación de su tamaño en la guarida para él solo, y Carol, al descubrirlo, le dice que podría hacerla pero con una puerta de su tamaño, y Max le dice que así no son las cosas, y por el enojo y frustración que le causa Carol hace un hueco en la pared. Cuando están durmiendo, Carol despierta a todos queriendo derribar el fuerte, reclamando que Max era un pésimo rey que no solucionó nada, haciendo que KW los abandonará y que todos se pelearán, a lo que Max le responde con madurez diciendo que no puede destruirlo porque ahí viven todos y que eso es muy egoísta, a lo que Carol se enfurece aún más, y Douglas, interrumpiéndolo, le revela por fin que Max no es su rey, usando la frase, solo es un niño fingiendo ser lobo, fingiendo ser rey, y le dice que solo disimulaba porque sabía que Carol lo hacía feliz tener a alguien que lo gobierne, a lo que Carol, de negación y visiblemente enojado, le arranca el brazo y va a buscar a Max, el que termina escondiéndose dentro de la boca de KW, y Carol se encuentra con ella repitiéndole la frase de la madre de Max diciendo que está fuera de control, a lo que Carol se calma y le dice que en realidad no se lo quería comer y que solo lo dijo en el momento. También se pregunta si es tan malo como dice que es, y remata diciendo, solo quería que estemos juntos, a lo que Max lúcidamente le dice a KW que él no quiere ser así y que solo está asustado. KW responde que eso lo hace más difícil, y Max le dice que Carol la ama y que son familia, y KW termina diciendo que es difícil ser una familia. El viaje de Max en la isla acaba con Carol preguntándole cómo termina la historia con los vikingos que Max había inventado, a lo que Max le dice que él se tuvo que ir porque no pertenecía ahí ni era un rey, y Carol le pregunta qué es y finaliza diciendo que es solo un Max, y Carol se va decepcionado a su casa. Max desembarca rumbo a su hogar cuando Carol ve el símbolo que hizo Max con palillos cuando rompió su maqueta, y Carol con melancolía ya no quiere dejarlo ir como si nada y va a despedirse de Max, y cuando llega aullan como lobos en modo de despedida. Max vuelve a su casa y está su madre esperándolo, notablemente feliz por su regreso y a la vez aliviada, y lejos de reprocharle solo le da un sentido abrazo a su hijo Max, y así acaba la película. Esta película es muy incomprendida por la gente porque intentan reconocer la estructura hegemónica de una historia donde ésta conlleva una moraleja al final de la historia, y justamente esa fue mi principal confusión al ver Dónde viven los monstruos, de vuelta, ya que esta obra no tiene moraleja. La película es en su totalidad una enseñanza sobre la niñez y cómo percibe el mundo un niño, por encima de esos estándares ideales que tienen ciertos cuentos infantiles. Y es que esta película no es para niños, es una sobre niños. Expresa a modo de monstruos la forma de ver el mundo de un niño que todavía no tiene las herramientas para entender lo que pasa en su cabeza, y es por eso que esta película tiene diálogos tan obtusos y sosos, porque es básicamente la respuesta que tendría un niño. Por eso esas historias inventadas, esas reacciones impulsivas sin un sentido claro, o incluso algo tan básico como esa respuesta que tiene Max a Carol al final diciendo que es solo un Max, suenan tan nostálgicas para muchos de nosotros, que tenemos nuestra infancia guardada en los recuerdos, y es que ese es el error a la hora de entenderla. No es una película para niños, esta película solo se puede entender cuando tienes la perspectiva de un adulto y solo si entiendes que es desde la experiencia de un niño.
por lo que te va a tocar muchas veces recapitular e identificarte con el protagonista de la obra y su desarrollo hacia ser un niño normal, como terminan diciendo al final de la obra los monstruos al reconocer que no es lo que dice ser, y es que aunque Max y muchos niños alguna vez creíamos que podríamos hacer nuestro castillo de incomprensión donde ningún intruso pueda entrar y nosotros seamos la ley, pero al final necesitas de esa persona o personas que cuando se caiga tu castillo de naipes estén ahí para darte un abrazo y decirte que no es para tanto, porque para un niño que aún se está desarrollando un problema que para un adulto sería tonto es para un niño un muro impenetrable y es por eso que las emociones de los niños siempre van a ser importantes aunque no sean justas, hasta lo dicta la psicología moderna. Y esto no significa que debemos dejar que gobiernen sino justamente encaminarlos para que sepan que quizás no hay un rey pero sí familia y padres, y que son los que tienen que ser más justos de todos porque no tendrán poderes pero sí experiencia y eso es aún más importante. Y así es como Max termina aceptando que tener una familia es difícil y no un cuento infantil para toda la familia valga la ironía. Y al principio del vídeo les dije que Alexandre me parecía un personaje muy importante a pesar de su apariencia, y es que representa ese lado que necesita protección y ser validado de Max, por lo que es en síntesis el puente hacia su propia reflexión y lo ayuda a entender que necesita de su familia, aunque no sepa cómo sentirse ni expresarlo a veces y sea rebelde como Carol. Al final sigue siendo un niño y es por eso que todos los monstruos son tan ingenuos y algunos menos que otros ya que unos están aferrados a su parte donde se sienten incomprendidos o furiosos y se contradicen porque aman a su familia, muchas veces actuando erráticos pero al final al separar todas esas partes en monstruos termina entendiendo que lo que las une es que son una familia ante todo, y eso es lo que entiende Max al final en su conversación con KW. Y saliéndome del análisis, sinceramente recomiendo mucho esta película porque fuera de lo profunda y analítica que es una película que se sale mucho de lo convencional teniendo escenografías muy bien producidas, utiliza muy bien el color y esos planos de la cámara tambaleante hacen que se sienta una película muy peculiar de ver y sé que no es una película que muchos recuerden por su historia más que por dejar incomodado a muchos niños en los que me incluyo, pero no sean cagones, si ya son adultos y de verdad quieren ver una película poco convencional miren, donde viven los monstruos, y díganme si les gustó. Un saludo.